Bienvenido el doctor José Ramón Cosío esta mañana en su comentario de este martes. Buenos días, José Ramón. Hola, ¿cómo estás, doctor? Carmen? Buenos días. Buenos días. ¿Por dónde empezamos, Quisiera decirte que por el principio, pero no sé exactamente cuál es el principio. ¿En dónde está el principio? Te propongo que empecemos con un tema muy importante. Ya la semana pasada hablamos y escuchamos tu análisis de la Guardia Nacional, que es el tema de temas en este momento por definirse esta semana. Sí. El jueves tendremos la sesión de pleno. Ayer se aprobó sin modificaciones y sin la oposición en la mesa. Exactamente. Así que el jueves será el día D respecto a cómo se define eso de lo que ya has hablado ampliamente y que nos comentaste la semana pasada. Así que déjame pasar a un tema que también está siendo de enorme importancia, que tiene que ver con los llamados órganos autónomos del Estado. Todo un debate acerca de sí o no funcionan, no funcionan, son o no una farsa, como lo planteó ayer el presidente de la República. ¿Qué sucede específicamente con casos como lo que está ocurriendo con la Comisión Reguladora de Energía, que ahora hay una circunstancia muy compleja para su titular, dado que lo que algunos interpretan como venganza al haber emitido una posición medianamente crítica a las ternas que envió el presidente sobre para la configuración de la CRE? Bueno, pues vino una andanada contra el presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Ayer la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y el director de la Unidad de Investigaciones, el director de la Inteligencia Financiera de Hacienda, pues anunciaron una investigación en curso que ahora, dijo López Obrador en la conferencia hace ratito, ya estaba abierta, porque se está interpretando como una venganza, como una reprimenda por haber dicho lo que dijo, que tampoco fue tan grave, pero que parece que sí caló en el ánimo del presidente. Bueno, venganza o no venganza, ¿hay o no una materia real de investigación? Y en conjunto, digamos, ¿no?, el tema de los órganos autónomos incluye el tema del INAI, déjame que lo ponga también, porque el INAI, a quien también ha sido señalado por el presidente, ya le ha solicitado formalmente y por escrito una audiencia para encontrar caminos y rutas de diálogo y de entendimiento entre ese órgano autónomo y el presidente. Por hablar de los dos asuntos más evidentes sobre una tensa relación, digámoslo así, exactamente, una tensa relación o circunstancia entre esta figura que en los últimos años pues ha tomado presencia relevante en la Administración Pública Nacional. ¿Qué piensas, doctor? Mira, me voy a regresar un poquitito en la historia. Nosotros desde el siglo XIX y todo el XX, prácticamente todo el XX, tuvimos un modelo de administración pública francés. Esto es bien interesante de verlo. Teníamos al presidente de la República, jefe de Estado y jefe de gobierno. Y como jefe de gobierno tenía a su cargo toda la administración pública federal. ¿Cómo eran las secretarias de Estado? Un secretario, dos subsecretarios, a veces excepcionalmente tres, un oficial mayor y unos directores generales. Y esto es una idea napoleónica. Era una idea muy militar, bajaban las decisiones del presidente, se ejecutaban, subían, bajaban, etcétera. Entonces este fue nuestro modelo. En los años francés. En los años 80 empezamos a generar un cambio bien interesante hacia un modelo estadounidense y empezamos a crear comisiones reguladoras, órganos regulares. ¿Qué es lo que se pretendía entonces? Que la política, que el presidente y los órganos y sus órganos de administración no realizaran toda la acción técnica del Estado. Se pensó entonces, prácticamente en todo el mundo, y esto también cambió a los países europeos, que ciertas cosas no debían estar decididas por la política, sino por razones técnicas. Ejemplo, cuestiones que tenían que ver con banca, telecomunicaciones, etcétera. Y esto coincide... Energía. Y esto coincide con el momento histórico en el que se empiezan a dar las privatizaciones. Entonces, si el Estado ya no va a ser el gran productor de electricidad, o el Estado no va a extraer todo el gas, o no va a tener el monopolio de las telecomunicaciones, sino lo va a empezar a derivar a privados, ¿cómo queremos organizar, cómo queremos regular a esos privados que son muy potentes, porque son muy ricos, tienen empresas extraordinarias? Entonces se pensó, no los regulemos mediante decisiones políticas, sino regulémoslos mediante decisiones técnicas, inversiones, expansiones, todas las condiciones que conocemos. Y ahí es donde se genera un cambio bien interesante en el mundo entre política y técnica. Creo que hoy lo que está discutiéndose en el país, en el fondo verdaderamente, es toda esa actividad o toda esa actividad regulatoria debe regresar a las secretarías de Estado y manejarse desde la política por el presidente y su administración pública, o debe quedarse en esos órganos reguladores que tienen criterios particulares de gestión, de administración,
de inversión, etcétera. Y este me parece que es el verdadero debate de fondo. O, déjame le agrego, ¿sí? O no necesariamente el modelo, sino la aplicación del modelo, porque aquí lo que se está planteando es que esos órganos autónomos se convirtieron, dice el presidente, en una farsa, y que han estado, digamos, ocupados sus espacios por representantes más bien de los intereses que regulan, y entonces aquí el debate es el modelo o la instrumentación del modelo en México. Claro. Ahí podemos escuchar en el presidente las dos condiciones, porque a veces dice el presidente, los órganos reguladores como tales, como instituciones, no sirven. Y a veces lo que oímos es ciertas personas que están en los órganos reguladores son X o Y, lo que el presidente ponga ahí en sus palabras. Pero creo que entonces sí es una tensión. A veces da la impresión que es disolvamos los órganos reguladores, cuestión no simple porque varios de ellos están en la Constitución, y regresemos al viejo modelo donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Secretaría de Energía o la Secretaría de Patrimonio Nacional antes llevaban a cabo todas estas competencias. Por eso está muy bien lo que tú dices, pero no queda en claro exactamente qué es lo que están queriendo. Cambiar el modelo o simplemente poner a otras personas en el caso. Si es cambiar el modelo, entonces esto sí me parece que es un asunto de la mayor importancia, porque eso estaría, no sé si para bien o para mal, pero a contrapelo de lo que está pasando en el mundo. En el mundo hay órganos reguladores prácticamente en todos lados, porque insisto, fue este el modelo de gestión, y entonces, y están en la Constitución, el propio INEGI, etcétera. Ahora, si son las personas, yo creo que lo que convendría mucho entender es que las personas que se propongan sí deben tener competencias técnicas, porque son materias, la verdad, muy sofisticadas en su forma de gestión. Yo creo que no deben, bueno, no pueden, deben, o sea, es obligación. Es obligación, exactamente. Son personas que tienen que tener enormes competencias técnicas para comprender los fenómenos, porque así es como se juega en esa cancha. No, otra vez, no hago un juicio de valor, simplemente digo, si va uno a jugar ciertas cosas o va a hacer uno ciertas cosas, y tiene que entender lo que uno está haciendo y no llegar a aprender, porque entonces lastima mucho todo este proceso. Si lo que queremos es solo, o lo que quiere el presidente solo es cambiar a las personas, pero esa me parece que es la verdadera discusión de fondo. Esa es la verdadera discusión de fondo, y cuando se desata esta circunstancia donde hay un señalamiento fuerte en contra de organismos autónomos, especialmente el de la CRE, que es el tema de ahorita, el tema de la CRE, que bueno, pues ya ayer las propias autoridades de Hacienda y de la Función Pública están señalando cosas muy graves en una investigación temprana, me parece, y no sabemos exactamente a dónde va a llegar la cuestión. Pero no solamente vemos esta situación con un específico personaje como es el presidente de la CRE, sino interesante ver cómo reacciona, por ejemplo, uno de los grandes regulados, o uno de los que deberían ser grandes regulados, como Carlos Slim, un gigante como Slim. Pues ya que estamos hablando del tema, ¿no? Lanza ayer un comentario en Palacio Nacional, en el encuentro que tiene con el presidente y los empresarios, y claro, la prensa le pregunta a los empresarios, ahí saliendo del Palacio Nacional, y Carlos Slim, pues dice que estos órganos, pues a veces complican las cosas, ¿no? Pueden retrasar, son burocráticos, no favorecen siempre el desarrollo, retrasan las decisiones, y entonces uno dice, caray, un hiper personaje archirregulado, o que debería ser archirregulado por su tamaño, pues diciendo, pues a mí sinceramente no me tiene muy contento los reguladores. Eso también es un tema. Es un tema, y yo creo que lo que habría que ver otra vez es el problema de fondo. No por personificarlo en el ingeniero Slim ni en cualquier otro de los grandes empresarios, pero de veras ellos quieren que desaparezcan los órganos reguladores o que se minimicen los órganos reguladores y la regulación regrese a la política. A lo mejor sí. A lo mejor sí. A ver, porque si tú eres empresario y tienes esos niveles de concentración y demás cuestiones, pues para ti es mucho más ligera la vida si no tienes quien tenga un conjunto de consideraciones técnicas para controlar tu existencia. Claro, eso siempre suena bien. O que la relación es de otra naturaleza, con quien tiene el poder de decidir. Claro, y eso siempre suena bien siempre que el que está ahí tú estés de acuerdo con él. Pero ¿qué pasa si no está tan de acuerdo contigo? No, pues esa es una de las ventajas. Ese sí, claro, porque entonces tú le dices, oye, me da igual es como con los jueces, me da igual si me caes bien o me caes mal. Aplica reglas técnicas y relacionémonos tú y yo. Así debía ser. Así debía ser. Relacionémonos tú y yo con reglas técnicas, no con momentos circunstanciales, no con amistades, porque todo eso tiene una condición cambiante.
quien es tu amigo en política hoy, no necesariamente lo va a hacer mañana, y eso ya se sabe. Entonces, creo que mantener la condición técnica es inclusive para los regulados mucho más ventajoso que jugarle a la amistad política. Oye, perdón que lleve este asunto al tema del fútbol, pero me parece que viene que ni mandado a hacer. No sé si conseguimos ese video, por ahí andaba, que digo, forzadón si quieres, pero al final es un poco la cuestión. Lo comentaba Enrique Galván Ochoa hace ratito en su espacio. El presidente se encontró a Emilio Azcárraga ayer, ¿no? Y bromeó con el tema de que ganaron las Pumas, ¿no? Le ganaron los Pumas al América. A ver si tenemos ese video. Digo, al final es un gesto que ilustra el tema de un superempresario que dice, la verdad, presidente, quiero quedar bien con usted. ¿Por qué querría Emilio Azcárraga quedar bien con el presidente en turno? Pues por muchas razones. Sí. Este momento, déjame que lo recuperemos porque se convirtió, no sé si tanto en viral, pero sí algo así. Sí, estaba en viral ayer. Vamos a correrlo como viral, adelante. Ni modo. Ganó el Perico. Es que queremos quedar bien con usted. ¿Qué te parece? Ganó el Perico, ganaron los Pumas. No, yo quisiera decir algo. Como aficionado a los Pumas, niego rotundamente eso. Los Pumas ganaron a buena ley. Yo también creo. Después de muchos años de jugar mal contra América, después de 2 torneos, eso sí quisiera yo introducir esa corrección como aficionado a los Pumas. Fue un golazo y fue un partidazo. Entonces, no es cierto. Me niego a aceptar. Me niego a aceptar eso como aficionado Puma. Me niego a aceptarlo, pero el tema no era el partido, que coincido plenamente contigo, que ganamos y ganamos. Ganamos bien. Pero aquí el tema es Azcárraga diciéndole al presidente, queremos quedar bien con usted. Y primero, la reacción espontánea de alguien que sugiere que el dueño del equipo puede inducir al equipo a ganar o perder. Pobres muchachos. Pobres los del América que ya los fastidiaron. Flaco favor. Sí. Primer asunto. Segundo asunto, que ese mismo empresario en su reacción espontánea ilustra con mucha claridad el tipo de relación histórica entre los empresarios y el poder político, y en eso queremos quedar bien con el presidente, bueno, algo más que una broma, ¿no? Yo creo que sí, y me da la impresión que fue tan grande y está siendo tan grande el cambio de política y de modos de hacer política y de cultura política y de simbología y todo con el presidente López Obrador, que me parece que muchas personas estamos todavía descolocadones, ¿no? Esta velocidad, por supuesto, esta velocidad estrepidante, es trepidante. Estás entendiendo una cosa y viene otra y otra y otra y otra. Entonces creo que todo esto sí está ilustra muy bien este momento, lo diría yo, de desconcierto que tenemos, yo creo que muchos, ¿no? Y el que diga que lo entiende todo perfecto, yo creo que miente, porque es de una grande complejidad. De una gran complejidad. En tu opinión, José Ramón Cosío, respecto a lo que está en juego. Bueno, lo explicaste muy bien, históricamente esto viene de Napoleón para acá, y entonces el mundo entendió que era mejor tener órganos especializados técnicamente hablando para tomar este tipo de decisiones y para regular a los factores económicos, políticos y de competencia política también y electoral, entre otras cosas. El modelo es el que se estableció predominantemente en el mundo. Para México, para esta circunstancia transicional, llamémoslo así, ¿qué debería ocurrir, según tu punto de vista, para este momento que se construye? Mira, el presidente ha dicho, y yo creo que eso sí ha sido muy claro, y me parece que en eso ha estado muy bien, al decir, no vamos a revocar los contratos, no vamos a cancelar los permisos, las concesiones, no vamos a hacer nada. Entonces va a seguir habiendo una convivencia entre CFE, por ejemplo, y las empresas de producción eléctrica. Va a seguir estando los contratos de hidrocarburos que ya se celebraron así. Entonces la pregunta interesante es esta: si van a mantenerse esas relaciones, CFE y los productores, o Pemex y sus distribuidores y todos los agentes que con ellos conviven, ¿quién va a regular esos agentes? Yo creo que esta es la pregunta fina. Y eso me parece que son las comisiones reguladoras de la materia de que se trate. ¿Por qué? Porque uno podría decir, démosle enorme poder, como parece que va a ser la iniciativa, a Pemex. Estupendo. Sí, pero ya que ya se conoce el dictamen. Sí, mucho poder al director de Pemex. Mucho poder, perfecto. Eso puede estar bien o puede estar mal. Nomás díganme quién va a regular al resto de los participantes en el mercado, dado que esos participantes no van a desaparecer. Y entonces ahí es donde sí me parece que sería muy importante entender la función
de las comisiones reguladoras. Ahora, ¿que hay cosas de las comisiones reguladoras que no nos puede gustar? Bueno, puede ser, pero entonces no destruyamos a las comisiones como tal, no destruyamos el modelo de las comisiones, mejoremos a las comisiones, que eso también se puede hacer, a lo mejor es un momento interesante de revisión, pero no decir todo el modelo está mal, regresemos a la centralización de secretarías de Estado y de la política, porque eso sí es política pura, o dos, regresemos a una situación en donde las comisiones las golpeemos tanto, las vejemos tanto a sus integrantes o a sus funciones, que en un determinado momento se vuelvan irrelevantes, porque ahí se presentaría para todos un problema muy serio que es, ¿y quién está regulando a todos los participantes? Y son jugadores muy fuertes, ¿eh? Y justos por pecadores, porque es verdad que los órganos autónomos del Estado han tenido comportamientos disímbolos a lo largo de estos años, y hay cosas que han sido lamentables en todo sentido, muchos casos o situaciones, otras no, en fin, es una circunstancia mixta en donde la pregunta es si viene un proceso de revisión de las actuales responsables de esos órganos reguladores. Lo de la CRE se convierte en el punto central de revisión, porque ayer en la conferencia de prensa de Irma Heréndira no dijo que se le iba a inhabilitar, pero sí sugirió que se le podría inhabilitar, y ya frasearlo, ya decirlo, es acercarse a una idea o una posibilidad que trastocaría un punto de equilibrio para entrar para entrar en otro que tendría que saberse pronto. En el primer programa que me hiciste favor invitarme aquí, platicamos lo mismo de los jueces. Es como cuando los jueces son corruptos. Mire, a lo mejor unos sí y otros no, y unos muchísimo y otros poco, lo que sea. Pero entonces, la cuestión yo creo que más que acusar es abrir los procesos de investigación. Sí, bueno, estos señores se han portado mal conforme al Código Penal o la Ley de Responsabilidades. Perfecto. Pues que se abran los procesos, que se hagan las acusaciones, que se les dé oportunidad de defenderse, y si al final hay que tomar decisiones y sanciones, inhabilitación, estupendo, pero en esa cancha, porque lo que parece muy grave es hacer una acusación, luego retirarla, luego ajustarla, porque sí se lastima a las personas. Si esas personas, insisto, tienen conflictos de interés, se han portado pésimo, para eso están los procesos civiles y los procesos de responsabilidad duros, pero sí se puede denostar a la gente, y hay gente que uno se puede merecer eso y más, pero no hay que hacerlo en esa cancha, y otros hay que llevarlos a proceso, pero ahí sí me parece que es una función como tradicional, una por una, con acusaciones, con defensas, con lo que tiene que ser propio. Eso yo creo que sería algo que, para efectos de la inversión, que el propio presidente ayer convocó a este consejo de personas con capital, etcétera, yo creo que esas son formas también de generar conciliaciones, ¿no? Déjame, para cerrar esta conversación, José Ramón Cosío, recuperar lo que López Obrador dijo esta mañana sobre el presidente de la CRE, ¿Cómo no? Sobre la petición que hace el presidente de la CRE de reunirse con el presidente y de encontrar un tipo de entendimiento entre el órgano regulador, o él como presidente del órgano regulador, y el presidente de la República. Este planteamiento que le hizo la prensa, ha confirmado López Obrador que recibirá a Guillermo García Alcocer y a los comisionados del INAI, es un derecho constitucional, dijo, entre otras cosas, así que vamos a ver qué dijo y cómo sucedieron las cosas esta mañana. ¿Piensa recibirlos? Ese sería el primer tema. Sí, estoy abierto, porque es un derecho que tienen los ciudadanos, el derecho de audiencia, y los voy a atender, los voy a recibir. Nada más es un asunto de agenda, a ver cuándo puedo hacerlo. Para escucharlos. Ya teníamos, y él lo sabía, las pruebas de que hay conflicto de interés. O sea, antes de que él criticara las ternas, yo puedo probar que ya se tenía la investigación. Incluso puedo hasta pensar que por eso criticó las ternas, porque ya sabía de que existía una investigación sobre conflicto de intereses. Eso dijo hace unos minutos el presidente.
Mira, yo creo que la primera cuestión es muy importante. Si bien es cierto que son órganos autónomos, como los habíamos dicho, las comisiones reguladoras, particularmente la CRE, bueno, también tiene sentido que el presidente de la República se haga cargo de ellas. Esto sí me parece la mayor importancia. El presidente creo que tiene que irse enterando de muchas cosas que hacen una diversidad de órganos para que también entienda cuáles son las relaciones y el juego que está él tratando de articular como programa de gobierno. Esto me parece central. Lo segundo es lo que decíamos. Creo que si se tenía efectivamente, y yo no dudo en ningún momento que estuviera esto abierto, pues creo que se debe haber abierto un expediente. Ahí están los expedientes disciplinarios que la propia Secretaría de la Función Pública puede llevar a cabo, si es de naturaleza administrativa. Si es de naturaleza penal, bueno, pues el fiscal general, el doctor Gertz Manero, puede abrir esas investigaciones y se procede en ese sentido. Esta me parece que es, digamos así, la cancha del juego. Y ahí creo que eso es donde debiéramos todos empujar para que no se generen estas rispideces, estos agravios personales a partir de un anuncio verbal que después puede o no puede consolidarse. Y me parece importante. La semana pasada, ¿te acuerdas que decíamos? ¿Qué va a pasar con esas personas que se denunciaron que porque habían trabajado y después estaban en consejos de administración? Lo decíamos tú y yo. Ojalá que todo eso, de tener las pruebas como se abran los procesos, se acuse a las personas, se les lleve a juicio y al final de cuentas recaiga una sentencia. Es el Estado, que es muy potente, jugando contra unos particulares, pero en la cancha que está delimitada por la Constitución. Pues ahí está este tema de los órganos autónomos y el momento que se vive, José Ramón Cosío. Déjame cerrar esta charla pues con lo que ya dijimos al principio, que es uno de los grandes temas, la Guardia Nacional. ¿Qué esperas el jueves? ¿Cuál es tu mirada prospectiva, digamos, de lo que puede ocurrir este próximo jueves, habida cuenta de lo que ha pasado en las últimas horas? Pues les estaban faltando 9 votos. Les falta 9 votos. Yo no sé cuál es la relación ahí entre los senadores del PRI en este momento, que serían los únicos que podrían hacer la diferencia. Esa diferencia, y los gobernadores. No, pues ese es el tema. Ahí está, los gobernadores quieren una cosa porque entienden que eso les serviría. El PRI, digamos, la parte de los senadores no. Yo creo que ahí está el tema. Y sí tiene un componente muy fuerte militar, ya lo hemos platicado, por el fuero, por la condición del mando dual, por los artículos transitorios que sí están empoderando a los militares. Pues veremos si esa definición se modifica el próximo jueves en alguna medida. Sí. Lo más importante del tema para ti en la Guardia Nacional sería la modificación, la revisión del tema de la centralidad militar. Sí, porque... Pero ese es el eje. Ese es el eje, porque dice la propia... Cuando entró la iniciativa no lo tenía, pero en el dictamen que se hizo sí, diciendo... las personas que estén en la Guardia Militar tienen fuero militar. Entonces, primer problema, pues eso ya es militar. Segundo, queda muy poco claro. Eso ya es militar. Eso ya es militar. La condición de diferencia operativa entre mandan los militares o mandan los civiles. Y después el transitorio que dice hasta en tanto, ¿te acuerdas que lo habíamos platicado? Hasta en tanto no esté bien establecida, el ejército seguirá. Entonces se está autorizando ya formalmente al ejército para que esté en las calles. De facto está hace muchos años, pero se está dando una condición militar. Y al no haber un término para que diga, ya se tienen que retirar dentro de 1 año, 2 años, o cuando pasen estas cosas. Va a haber un término. Yo creo que ese es el punto. Va a haber un término y va a haber, la idea de que la operación administrativa y la adscripción será civil. Ahí es donde está la tensión en ese caso, pero teniendo el fuero militar, porque los delitos y faltas contra la disciplina militar serán juzgados por los tribunales, por los tribunales militares que hoy están funcionando y hacen todas estas actividades. Y la otra parte, los transitorios, ahí es donde me parece que están los el cuarto transitorio. El cuarto transitorio, que te acuerdas que había salido y el propio presidente de la República les pidió que regresara. Entiendo cuál es la razón para que esté ese cuarto transitorio. ¿Cuál sería? Que el ejército siga operando, porque sabemos que la Guardia Nacional va a tomar tiempo, hay que entrenar a los cadetes, hay que hacer todo un proceso de formación, hay que enseñarles habilidades. Yo supondría que hay que enseñarles buenos protocolos de manejo de derechos humanos, hay que enseñarles a llegar a escena de crimen, levantar evidencia, guardar evidencia, mantener cadena de custodia. Es decir, son muchas operaciones que se tienen que hacer para quienes hoy son policías militares o policías navales, tengan la posibilidad de salir a campo y hacer funciones de policía. No solo, que es muy importante, tener una gran capacidad ofensiva en las armas, sino lo tendrán que hacer en ese sentido. Y eso toma tiempo y me parece que por eso está generando esta extensión de mandato al Ejército y a la Marina hasta en tanto se resuelva ese problema. El gran asunto es que esa extensión de mandato
que hasta este momento ha sido de cierta manera, si se pone en la Constitución ya es otra historia. Ya es otra historia. Porque después modificar eso de la Constitución va a ser más complicado. Y después, ¿cómo sabemos cuándo sí ya la Guardia Nacional? Decir, no es que le falta el 8%, le falta el... ¿Quién determina que ya la Guardia terminó sus funciones? A menos que se le ponga un plazo de 4 años, 5 años, que parece que es parece que hay consenso de que sea 5 años la temporalidad. Si es así, ¿qué te parece? Me parece mucho mejor la solución. Yo en lo general no estoy a favor, también ya lo hemos platicado, yo no estoy a favor de la Guardia. Creo que, decíamos, históricamente las sociedades tienen a sus Fuerzas Armadas en una situación muy cuidada, en ocasiones muy privilegiada, porque les cumplen ciertas funciones, o nos cumplen ciertas funciones, pero también hay que tenerlos muy acotados. Ni más ni menos. Bueno, vamos a presentar un momento más, José Ramón Cosío, a nuestro colega Juan Omar Fierro, para que nos presente los detalles de lo que es el dictamen, precisamente que ya está aprobado, y estaremos con él en unos instantes más. Estaremos hablando, José Ramón, gracias por estar aquí esta mañana, y temas no nos faltarán. Hombre, no nos va a faltar muchos martes. Gracias, y arriba los Pumas. Y arriba los Pumas. Eso, venga, sí ganamos a de veras, ¿no? Hombre, pero muy de no, gracias a Azcárraga. No, golazo.